Cuando la gente se desvanece, la curiosidad y el misterio que rodea su desaparición hace que te preguntes lo que realmente sucedió. Quizás empezaron una nueva vida en algún lugar donde nadie los conozca. Quizás fueron asesinados o murieron por accidente. Pero lo más misterioso, es que son personas que simplemente desaparecen y no hay explicación lógica para ello. Quédate, porque aquí verán, las 5 desapariciones más extrañas y sin ninguna explicación. Todo comenzó el lunes 6 de abril 1987. David, de 13 años de edad, era un pequeño pintor extraordinario y talentoso. El lunes, 6 de abril 1987 era un día especial para David Guerrero. Tenía una entrevista en la Galería de Arte La Maison. Ese día se presentaba una exposición de arte titulada Recordando la Semana Santa, donde una de las pinturas de David iba a ser exhibida. Esta era la primera vez que uno de sus cuadros se iba a exponer. Alrededor de las 18h, David salió de su casa en la calle Sargento en Málaga, España y se dirigió a la parada de autobús más cercana, que era a unos 150 metros de su casa. A las 20:30 h su padre fue a la Maison para recoger a su hijo, donde le informaron que su hijo no había estado allí. Su padre se dirigió a la Academia de Arte, donde le dijeron lo mismo, que su hijo no había estado allí y que no lo habían visto. Los padres de David lo buscaron por todas partes, pero alrededor de medianoche, el padre de David le dijo a la policía que su hijo había desaparecido. La policía descartó la teoría de que David se hubiera escapado debido a que era un niño comprometido con la pintura con un círculo de amigos muy reducido. Otra teoría era que, debido a las capacidades naturales de David para la pintura, podría haber sido secuestrado por algún miembro de la élite relacionada con la cultura del arte. El secuestro extorsivo también se descartó debido al hecho de que nadie llamó para pedir ningún rescate por el niño. La desaparición de David es todavía un misterio. Una desaparición que se clasifica como caso extremo debido al hecho de que no hay absolutamente ninguna pista sobre lo que le podría haber sucedido a David. No hay testigos. Es como si David se hubiera desvanecido en el aire. Hoy en día se le conoce como el niño pintor de Málaga. El día 26 de junio de 1986 ocurrió uno de los misterios más impactantes de los últimos años, una historia verídica pero que hasta el día de hoy encierra un enigma imposible de descifrar. Se han hecho todos los esfuerzos posibles para resolverlo. El 26 de junio de 1986 ocurrió el recordado accidente de Somosierra, que dejó como saldo 2 personas muertas y una desaparecida, cuando una enorme cisterna que cargaba ácido sulfúrico, 20.000 litros, comenzó el descenso a una velocidad sorprendente pero con un final poco feliz aunque previsible, un accidente con otros 3 coches. Los padres del conductor del camión, Andrés Martínez, denunciaron que faltaba el hijo de este, su nieto, Juan Pedro, algo que desacomodó toda la investigación y comenzó la búsqueda entre los restos del accidente para intentar localizarlo aunque nada tuvo éxito. Se llegó a creer que el ácido provocó la desaparición del cuerpo, pero quedó descartada por los expertos en químicos, que comunicaron la imposibilidad de esa acción ya que al menos algunos restos hubiesen quedado. A través del tacógrafo del camión, pudieron conocer cada una de las paradas que realizó el vehículo, permitiendo rastrear todos los sitios aunque sin éxito de encontrarlo. Sí pudieron comprobar que el niño, efectivamente viajaba con ellos pues un camionero vio al niño describiéndole de la misma forma que sus abuelos, pero ningún rastro más pudo conocerse. Para agregar otro misterio al asunto, el tacógrafo mostró que el camión realizó 12 paradas en 1 hora y media, antes del accidente, algo que según expertos en carreteras, es insólito e innecesario ya que, normalmente se hacen 2 y ya no se considera frecuente. ¿Qué sucedió para que se detuviera 12 veces? ¿Qué sucedió con el niño? Nada se sabe hasta el día de hoy y es uno de los mayores misterios que se mantienen. 2 años después del accidente, se aseguró que cerca a Badajoz fue visto el niño mencionado y luego en varios puntos más, siempre cerca a la Somosierra, pero jamás ha aparecido. Los investigadores de lo paranormal siguen investigando el asunto, pues las autoridades nada más pueden saber del asunto. Se ha creído que el niño ha pasado a una dimensión paralela donde está atrapado y por eso se le puede ver en algunas ocasiones, pero a ciencia cierta, el niño de Somosierra jamás apareció y pasará a ser una leyenda de esta zona. Todo comenzó cuando la familia Mechinaut pasó la Nochebuena de 1972 en casa de unos amigos que vivían en la localidad francesa de Cognac. Después de cenar el matrimonio y sus hijos tomaron el camino de regreso a su casa que se encontraba en el pueblo de Boutiers, en el departamento de Charente. Jamás llegaron a ella.
cuando se encontraban a poco más de 4 kilómetros, siendo la 1 de la madrugada del día 25 de diciembre, se volatilizaron en el aire. Jamás fueron encontrados. Años antes habían corrido la misma suerte los 5 miembros de familia Martín que vivían en Portland, Oregón. El 7 de diciembre de 1958, Kenneth Martín, de 54 años, su esposa y sus 3 hijos, dijeron a sus vecinos que iban al bosque en busca de un árbol para adornarlo durante la Navidad. No volvieron a ser vistos. El 29 de aquel mismo mes, un contratista de obras llamado Earls Rust, con domicilio en Silver Lake, desapareció también, inexplicablemente, en compañía de su esposa y de sus 4 hijos. No tenían motivos para abandonar su casa, que acababa de pagar. No aparecieron los cuerpos en las cercanías. ¿Qué explicación dar a tan extrañas desapariciones? ¿A dónde van las personas que se desvanecen en el aire? Una de las desapariciones más enigmáticas se produjo la noche del 24 de diciembre de 1909. En la granja de Owen Thomas, a corta distancia del pueblo de Brecon, en el país de Gales, se había reunido la familia y unos amigos para celebrar la Nochebuena. Poco antes de la medianoche, la señora Thomas encargó a su hijo Oliver, de 11 años, que acudiese al pozo en busca de agua. 2 minutos más tarde, sonaron unos gritos de auxilio. Corrieron varios hombres armados al lugar donde suponían que un lobo estaba atacando al niño. Les esperaba una sorpresa. Hallaron el cubo tirado todavía lejos del pozo y ninguna huella que indicara que un lobo había atacado a Oliver. Las únicas pisadas en la nieve eran las del niño y se interrumpían a medio camino del pozo, como si hubiera echado a volar. Ante el pánico de los hombres que miraban en todas direcciones en busca del niño, se oyeron repentinamente unos gritos de auxilio que provenían del cielo, que duraron un largo rato y que se fueron debilitando poco a poco, hasta extinguirse. A la mañana siguiente llegaron al lugar las autoridades, pero por más que investigaron en el terreno, nada encontraron que pudiese aclarar el enigma. Nadie supo ni pudo explicar por qué desaparecían las huellas de Oliver. En consecuencia, el caso fue archivado con otros que jamás se solucionaron. En junio de 1763, comienza la historia de Owen Parfitt, el cual tenía un derrame cerebral masivo, era incapaz de moverse. En junio de 1763 en Shepton Mallet, Inglaterra, Parfitt estaba sentado afuera de su casa junto a su hermana, como de costumbre en las noches cálidas. El hombre de 60 años de edad, estaba en silencio con su camisa de dormir sobre su abrigo doblado. Al otro lado del camino había una granja donde los trabajadores estaban terminando su jornada laboral recogiendo heno. Aproximadamente a las 19 h, la hermana de Parfitt, Susana, salió a la calle con un vecino para ayudar a Parfitt a entrar en la casa, ya que una tormenta se acercaba. Al salir al porche de la casa, Parfitt ya no estaba, solo se encontraba el abrigo doblado sobre su silla. Las investigaciones de esta misteriosa desaparición se llevaron a cabo en 1933, pero no se encontró rastros ni pistas sobre Parfitt. La Asociación Internacional de Víctimas de Cruceros posee en sus listas desde 1995 la nada desdeñable cifra de 165 personas desaparecidas, sin dejar el más mínimo rastro. Se trata de sucesos inexplicables donde personas desaparecen de un crucero sin pistas de su paradero, sin sospechosos, sin ningún atisbo de rastro por donde buscar. Las compañías de los cruceros pagan exorbitantes millonadas a los familiares de los desaparecidos con tal de que las noticias no trasciendan más de lo debido y así perder los mínimos clientes posibles. Ni las compañías mismas saben cómo explicar dichos sucesos. Este es uno de los misteriosos casos. Rebecca Corian, quien trabajaba en Disney Wonder Cruceros, fue vista por un compañero el cual intercambió algunas palabras, no parecía haber síntomas de comportamientos extraños y fue grabada por última vez paseando por los pasillos del barco. Aquella noche se fue a su camarote y ya nunca más se supo de ella. La policía no encontró sus tarjetas de crédito. Todo apuntaría a que Becky se suicidó, cuenta su tío, John Jennings. Pero no hay nada que indique que estuviera deprimida. Es verdad que parece que se había peleado con alguien, pero podría haber sido por cualquier cosa. Acababa de comprar unos billetes para ir a Disneyland París con su familia después del crucero. Sería una sorpresa. Eso no lo hace alguien que quiera suicidarse. Y la policía no encontró indicios de rapto. Y nada más, leoncitos y leoncitas, si te ha gustado el video, por favor deja tu like, compártelo, comenta y suscríbete, tenemos demasiado para ustedes y nos gustaría que estés presente, gracias.